La verdad que hemos quedado muy sorprendidos porque nosotros para nada consideramos que tenemos ese tipo de relación con Asolcat. Nosotros creemos que tenemos una muy buena relación y fluida. Así que la verdad que dudamos mucho de que aunque sea el gerente de Asolcat, sea el pensamiento que tiene Asolcat hoy día. De todas maneras, sí es importante que la sociedad sepa qué es lo que ha hecho el gobierno al respecto, porque si no nos quedamos todos en declaraciones, ¿no? Pero la verdad que este es un gobierno, miren, si hay un gobierno que ha estado al lado del sector olivícola, es este, ¿no? El de Lucia Corpazzi. Hemos trabajado mucho en muchas cosas, pero para darle un ejemplo, le doy un ejemplo personal. Yo asumí este ministerio, mi primer día de trabajo fue el 2 de enero del 2014. Una de las primeras reuniones que tuve fue con Asolcat. Allí me manifestaron de que ese año la producción era muy baja, que no iban a poder cosechar porque los costos altos no justificaban, y fue este ministerio el que financió la cosecha de muchos de los productores. Al año siguiente pasó al revés, era mucha la producción, iba a ser muy caro, digamos, se necesitaban muchos recursos. Trabajamos desde septiembre del 2014 para la cosecha 2015 en búsqueda de financiamiento de la cosecha. Tuvimos reuniones, estuve personalmente reuniones con hasta el directorio del Banco Nación buscando una línea de crédito orientada justamente a los productores catamarqueños. Al final no se logró, entonces tuvimos que salir a buscar otra fuente de financiamiento. Fue este gobierno el que hizo un fideicomiso en el Bapro para poder financiar esa cosecha, que después no terminaron utilizando, el sector olivícola no lo terminó utilizando, y yo me entero por las declaraciones del gerente de estos días, que fue porque no estaban de acuerdo con la tasa. Pero me vengo a enterar 2 años después, tal vez si me hubiesen dicho en ese momento, podríamos haber hablado. Pero de todas maneras la gestión estaba hecha, era una cuestión de números, puede alguien estar de acuerdo con la tasa que tiene que pagar o no, pero sí lo importante es que era un sistema muy novedoso y único en el país, que es que la misma producción hacía de garantía del crédito que tomaban. Eso no existe, ¿no? Imagínense usted, el aceite era garantía de la cosecha de la aceituna con la que se va a hacer el aceite. O sea, digamos, realmente había una muy buena voluntad puesta y una importante gestión por parte del gobierno de la provincia para que eso se diera. ¿Se puede entender otra intencionalidad en este caso? Y si hubo alguna, le pregunto si hubo alguna comunicación en las últimas horas de las partes. Mira, a mí el gerente no me vino a ver nunca, por ejemplo. En la mesa olivícola que se reunió hace unas 2 o 3 semanas, él no estuvo. Tal vez si hubiese ido, se hubiese dado cuenta cuánto acompaña y apoya el gobierno de la provincia al sector olivícola, porque si bien fue la última reunión con funcionarios nacionales que hubo, allí él podría haber visto cómo el gobierno de la provincia, a través de este ministro, planteó que se resuelva el tema energía, el tema costo de la energía, de una manera clara y contundente, y utilizando los números que Asolcat nos pasó. Él en alguna declaración dice, y nosotros les llevamos, no nos trajeron, nosotros les pedimos los números a ellos para poder defenderlos. Fue a pedido nuestro que trajeron los números y nosotros salimos y con esos números estuvimos en la mesa olivícola de hace unos 20 días, 25 días, donde, como digo, si él hubiese estado, hubiese sabido cómo el gobierno de la provincia reclama por ellos. Pero con esos mismos números estuvimos antes reunidos con el ministro Aranguren, donde le dijimos claramente que si no resolvía el tema se iban a perder el puesto de trabajo, y le explicamos claramente al ministro que ya no se estaba llegando. Y con esos mismos números antes estuvimos reunidos en el Consejo Federal de la Producción con el ministro Cabrera y todo su equipo, donde fuimos muy claros y yo me animaría a decir muy duros, a tal punto que el ministro de Producción, en un break de ese Consejo Federal, después de que hablé y expliqué esto, me pidió una reunión en privado para que le explique de qué se trataba, por qué era tan grande la preocupación nuestra. Y una vez que le expliqué me dijo, pero entonces esto es muy grave, voy a hablar con el presidente. Mañana voy a hablar con el presidente, me dijo. Y de hecho, al otro día fue y habló con el presidente y me mandó un mensaje de texto cuando salió y me dijo, ya hablé, la gente mía se comunica contigo. Y efectivamente se comunicaron con nosotros para que le enviáramos otra vez toda una serie de papeles.
Y antes de ese Consejo Federal de la Producción, estuvimos en el Consejo Federal Agropecuario, donde planteamos con la misma claridad y la misma dureza. Y antes de eso estuvimos con la gobernadora en el Ministerio de Producción planteando estos temas que como consecuencia de eso fue que vinieron los funcionarios nacionales a reunirse con cada una de las cadenas productivas, que fue en el Hotel Casino, donde justamente lo primero que se trató fue el tema olivícola. Entonces, si hay alguien que estuvo al lado del sector olivícola es este gobierno, si hay alguien que gestionó para que este problema se resuelva es este gobierno. Entonces, la verdad, nosotros no entendemos para nada las declaraciones y por eso estamos convencidos que no son representativas de Asolcat. Aparte, es este gobierno, y no el gobierno de otras provincias, porque esto es importante aclararlo, el que presentó una propuesta al gobierno nacional de resolución definitiva de los problemas que tienen los diferimientos impositivos hoy por hoy, que son diferimientos que no le está cerrando el número por los compromisos que asumieron al momento de usar el beneficio allá por los 90, que había una realidad, hoy hay otra realidad, sabemos que eso hace que sea muy difícil que el emprendimiento sea rentable, y es Catamarca la que ha presentado una propuesta alternativa, y es Asolcat quien no está acompañando a la propuesta, no está pidiendo por esa propuesta. Y a su vez, ahora hay una respuesta por parte del gobierno nacional, que no soy yo el que la tiene que decir, pero ya la conozco porque antinoche estuve reunido con ellos en una cena que hubo en Buenos Aires, donde ya me transmitieron que va a haber unos cambios en la tarifa. Y esos cambios son producto de que obviamente tuvieron reclamos a nivel nacional, pero básicamente los reclamos fueron de la provincia de Catamarca. Y la decisión que se toma de cambiar las tarifas es en función del diálogo que tuvo el gobierno nacional con el gobierno de la provincia y de las reuniones esas que tuvieron en Catamarca con las distintas cadenas productivas. Eso fue lo que hizo que el gobierno nacional disparó la necesidad de que debían reacomodar las tarifas. A eso se suma el reclamo de la mayoría de las provincias, entonces obviamente se termina tomando la decisión. Entonces, realmente este gobierno acompaña al sector olivícola de todas las maneras que lo puede hacer. Ya no hay ninguna otra manera que lo podamos hacer. Así que la verdad, nos sorprenden las declaraciones, pero no nos mueven un solo pelo porque nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y consideramos que no son representativas de Asolcat.